¿Te has encontrado postergando tareas importantes? La procrastinación nos afecta a todos en algún momento. Hoy exploraremos sus causas y cómo liberarnos de este hábito. Quédate hasta el final para descubrir reflexiones que pueden cambiar tu vida. Si alguna vez has procrastinado, suscríbete y cuéntanos en los comentarios tu experiencia. El anciano estaba sentado en su habitual banco de madera, rodeado por el suave murmullo del viento que atravesaba los árboles. Su mirada, serena pero penetrante, se posaba en el horizonte mientras reflexionaba sobre un tema que tocaba la vida de muchos, la procrastinación. Es curioso, comenzó a decir en su tono pausado, como a veces nos encontramos a nosotros mismos postergando aquello que sabemos que debemos hacer. Ya sea una decisión importante, una tarea, un cambio de vida. Nos decimos, lo haré mañana, pero ese mañana nunca parece llegar. Hizo una pausa, permitiendo que sus palabras resonaran en el aire. Recuerdo una vez, en mi juventud, cuando me enfrenté a una montaña de cosas que había ido postergando. Cada tarea parecía más pesada que la anterior. Me dije que era por falta de tiempo, por esperar el momento adecuado, o por no sentirme preparado. Pero, en realidad, era simplemente miedo. Miedo al esfuerzo, al resultado o al fracaso. Cada día encontraba una excusa, una justificación para no enfrentar lo que sabía que debía hacer. El anciano soltó una leve risa. Y el problema con eso es que, cuanto más postergamos, más grande se vuelve esa montaña. Se acumulan las cosas pendientes como una sombra sobre nuestra vida. Y llega un punto en el que no podemos seguir ignorándolas. ¿Te ha pasado alguna vez?, preguntó con una mirada sabia. Procrastinar, continuó, es como cargar con una mochila que, al principio, parece ligera. Pero con cada día que dejas las cosas sin hacer, esa mochila se llena de piedras. Al principio no lo notas, pero con el tiempo, el peso es insoportable. Su voz, suave y llena de experiencia, transmitía la verdad de sus palabras. Lo que muchos no entienden es que la procrastinación no es solo un hábito de postergar tareas. Es un reflejo de cómo manejamos nuestros miedos, nuestras inseguridades. Cada vez que procrastinamos, estamos evitando enfrentarnos a algo. Y al hacerlo, dejamos que esa tarea pendiente gane poder sobre nosotros. Nos consume mental y emocionalmente, incluso cuando intentamos ignorarla. El anciano miró al oyente a los ojos. Nos engañamos creyendo que mañana será diferente, que entonces estaremos más preparados, con más energía o más tiempo. Pero la verdad es que lo único que hacemos es perder el control de nuestro tiempo, de nuestra vida. Procrastinar es, en esencia, renunciar a la responsabilidad de nuestro propio destino. El anciano miraba al suelo, pensativo. Ahora bien, ¿por qué procrastinamos? ¿Por qué dejamos para mañana lo que sabemos que deberíamos hacer hoy? La respuesta no siempre es sencilla. No es solo pereza, como muchos piensan. A veces, la procrastinación viene disfrazada de algo mucho más profundo. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran. Algunas personas procrastinan porque temen fracasar. Imagina enfrentarte a una tarea importante, algo que puede cambiar el rumbo de tu vida, pero la posibilidad de no hacerlo bien es tan abrumadora que prefieres posponerla. El fracaso parece una amenaza constante, y en lugar de arriesgarte, decides esperar, creyendo que en algún momento futuro estarás mejor preparado. Pero ese momento nunca llega. El anciano levantó la mirada, como si recordara una experiencia propia. Recuerdo cuando era más joven, tenía un gran proyecto en mis manos. Un proyecto que, si lo lograba, cambiaría mi vida. Pero el miedo al fracaso me paralizó. Cada día me decía que mañana empezaría, que aún tenía tiempo, que hoy no era el día adecuado. Y así, los días se convirtieron en semanas, las semanas en meses, y al final, ese proyecto quedó sin hacer. No porque no tuviera el potencial de lograrlo, sino porque dejé que el miedo controlara mis decisiones. Hizo una pausa prolongada, permitiendo que la lección se asimilara. Luego, cambió ligeramente de tono, más reflexivo. Otra razón por la que procrastinamos es la sobrecarga mental. Vivimos en un mundo donde las expectativas son altísimas,
tanto de los demás como de nosotros mismos. Nos ponemos tantas tareas, tantas metas a cumplir, que acabamos paralizados por la cantidad de cosas que tenemos que hacer. No sabemos por dónde empezar y al final, no hacemos nada. Simplemente nos rendimos ante el peso de nuestras propias expectativas. El anciano suspiró. El problema es que, cuando procrastinamos, no estamos solo aplazando una tarea. Estamos posponiendo una parte de nuestra vida. Cada día que dejamos algo sin hacer, esa tarea se convierte en una carga más pesada para mañana. Y así es como el ciclo de la procrastinación se vuelve peligroso. Porque al postergar hoy, estamos robando tiempo del futuro, tiempo que jamás podremos recuperar. El anciano observó el cielo, como si quisiera medir el paso del tiempo. La procrastinación también nos afecta emocionalmente. A corto plazo, puede parecer un alivio. Hoy no me enfrentaré a esa tarea difícil, hoy no me estresaré por eso. Pero a largo plazo, la ansiedad crece. Nos sentimos culpables, incapaces, como si estuviéramos fallándonos a nosotros mismos. Cada vez que procrastinamos, estamos reafirmando la idea de que no somos capaces de hacer lo que debemos hacer. Y la consecuencia, continuó con un tono serio, es que la procrastinación no solo afecta nuestro rendimiento. Afecta nuestra autoestima, nuestra salud mental. Nos volvemos personas que dudan de sí mismas, que creen que siempre van a fallar porque no han sido capaces de actuar a tiempo. La procrastinación es un ladrón silencioso, uno que nos roba oportunidades, paz mental y confianza. El anciano fijó su mirada en el oyente, como si estuviera a punto de compartir una verdad importante. ¿Sabes qué es lo más triste de todo? Que el tiempo perdido no se puede recuperar. Cada día que procrastinas es un día que jamás volverás a tener. Las oportunidades no siempre esperan. Y cuando finalmente decides actuar, a veces es demasiado tarde. Caminó unos pasos, dejándose envolver por el ambiente tranquilo del lugar. La procrastinación no es solo un problema de gestión del tiempo. Es un problema de gestión de la vida. Porque cada vez que decides no actuar, estás eligiendo, de alguna manera, no vivir plenamente. Se detuvo, dejando que esa idea calara profundo. Pero no todo está perdido. La procrastinación es un hábito que se puede romper. No es fácil, claro está, pero con la conciencia adecuada y las estrategias correctas, podemos aprender a tomar acción cuando es necesario, sin dejarnos llevar por las excusas o el miedo. El anciano cerró los ojos un momento, como si estuviera recordando viejas experiencias. Hay algo más que debo mencionar cuando hablamos de procrastinación, dijo en un tono más bajo, y es el impacto emocional que ésta tiene en nuestras vidas. No se trata solo de evitar una tarea o retrasar algo. La procrastinación suele esconder emociones más profundas que a veces ni siquiera somos conscientes de estar experimentando. Volvió a abrir los ojos, y su expresión se tornó más seria. ¿Te has dado cuenta de cómo, muchas veces, lo que evitamos no es la tarea en sí, sino los sentimientos que esa tarea nos provoca? Hay quienes procrastinan porque sienten que lo que están por hacer no es suficientemente bueno. O peor aún, sienten que ellos mismos no son suficientemente buenos para hacerlo. Esa inseguridad nos paraliza. El anciano hizo una pausa para dejar que sus palabras resonaran. Esta inseguridad puede estar arraigada en nuestra historia personal. Tal vez, en algún momento, alguien nos hizo creer que no éramos capaces de lograr ciertas cosas o que nuestras ideas no valían la pena. Y ahora, cada vez que nos enfrentamos a una tarea importante, ese eco del pasado vuelve a nuestra mente. Nos dice que no somos suficientes, que no importa cuánto esfuerzo pongamos, no lo haremos bien. El anciano, con un gesto suave de la mano, dejó claro que ese pensamiento no debía dominar. Lo que necesitamos entender es que todos tenemos esas voces internas. Esas dudas, esos miedos. Pero procrastinar no las va a hacer desaparecer. Al contrario, cada vez que posponemos algo, esas voces se hacen más fuertes. Porque le estamos dando más peso a la creencia de que no somos capaces. Se incorporó un poco más en su asiento. Pero aquí es donde entra en juego la autocompasión.
En lugar de castigarnos por procrastinar, debemos aprender a ser amables con nosotros mismos. Porque, en el fondo, estamos procrastinando como una forma de protegernos del dolor, de la crítica, del miedo al fracaso. Pero si nos tratamos con compasión, si nos permitimos sentir esas emociones y, aún así, damos el primer paso, estaremos más cerca de romper el ciclo. El anciano sonrió con una calma que solo el tiempo podía dar. Una de las grandes lecciones que he aprendido en la vida es que el miedo no desaparece por completo. Pero podemos aprender a avanzar a pesar de él. Podemos reconocer que el miedo está ahí, pero también darnos cuenta de que no tiene que controlarnos. Se levantó lentamente, con el cuerpo encorvado por los años, pero con una determinación visible en sus ojos. Procrastinar no es simplemente una cuestión de pereza o desorganización. A menudo es una lucha interna. Pero, con cada pequeño paso, con cada pequeña victoria, nos liberamos un poco más de esas cadenas invisibles. El anciano se acomodó en su asiento, como si estuviera a punto de compartir algo muy personal. Hubo un tiempo, comenzó con una sonrisa nostálgica, en el que yo también fui víctima de la procrastinación, mucho más de lo que me gustaría admitir. Sus ojos brillaban con recuerdos distantes. Cuando era joven, tenía el sueño de escribir un libro. Siempre había querido contar historias, compartir lo que veía y sentía del mundo. Pero, cada día que me sentaba a escribir, encontraba una excusa. Hoy no estoy inspirado, me decía, o, mañana tendré más tiempo. Y así pasaban los días, las semanas, y luego los meses. El anciano hizo una pausa, observando la quietud del ambiente. Lo curioso es que cuanto más tiempo pasaba sin escribir, más difícil se volvía a empezar. Me decía a mí mismo que, después de tanto tiempo, tendría que escribir algo realmente grandioso para que valiera la pena. Y así, el peso de lo no hecho se convertía en una carga que yo mismo me había puesto sobre los hombros. Con una sonrisa irónica, continuó, finalmente, un día, me encontré con un viejo maestro, un hombre sabio que había conocido en mis viajes. Le conté sobre mi frustración, como quería escribir pero siempre encontraba una razón para no hacerlo. Él me escuchó en silencio y luego, con una mirada que nunca olvidaré, me dijo, la única razón por la que no empiezas es porque tienes miedo de fracasar, punto. El anciano rió suavemente al recordar ese momento. Me sorprendió su franqueza, pero tenía razón. El miedo al fracaso, al no estar a la altura de mis propias expectativas, era lo que me estaba deteniendo. Mi procrastinación no era más que una manifestación de ese miedo. Con un gesto tranquilo, el anciano añadió, aquel día decidí que escribiría, aunque lo que saliera no fuera perfecto, aunque nadie más lo leyera. Y comencé a escribir unas pocas palabras cada día. No fue fácil al principio, pero con cada página, el miedo fue disminuyendo. Al final, no fue el libro lo que me liberó de la procrastinación, sino el acto de escribir, de avanzar sin esperar que todo fuera perfecto desde el principio. El anciano sonrió, satisfecho con el recuerdo. Y, años más tarde, cuando terminé ese libro, no fue porque me obligara a escribirlo todo de una vez. Fue porque dejé de esperar el momento ideal y simplemente decidí empezar. El anciano se sentó de nuevo, apoyando sus manos en las rodillas con un gesto que denotaba resolución. Romper el ciclo de la procrastinación no es algo que ocurra de la noche a la mañana, comenzó diciendo, pero es posible. Y todo empieza con una decisión, decidir que ya no queremos seguir siendo esclavos de nuestros propios miedos o excusas. Hizo una breve pausa, como quien se prepara para compartir un secreto importante. Lo primero que debemos entender es que, aunque parezca abrumador, la acción es el único antídoto contra la procrastinación. La clave está en comenzar, aunque sea con el más pequeño de los pasos. No importa cuán insignificante parezca la acción inicial, lo importante es que se rompa el estancamiento. Cuando nos enfrentamos a una tarea, tendemos a verla como una montaña, pero cada montaña se sube un paso a la vez. El anciano, con una sonrisa ligera en el rostro, contó una historia. Recuerdo a un viejo amigo que solía decirme, no puedo terminar nada porque todo me parece tan grande.
Un día, le aconsejé que se olvidara de la idea de terminarlo todo de una vez. Le dije que solo pensara en el primer paso, en el primer movimiento. Y con el tiempo, comenzó a notar que, al dar ese primer paso, las cosas empezaban a moverse. No era el final de su proyecto lo que debía preocuparse, sino el inicio. La acción pequeña genera impulso, y ese impulso te lleva al siguiente paso, y luego al siguiente. Así, la tarea que parecía imposible comienza a desmoronarse poco a poco. El anciano miró de nuevo hacia el horizonte, con un aire de nostalgia. Otra herramienta poderosa contra la procrastinación es aprender a dividir. Dividir el trabajo, dividir las responsabilidades. La mente tiende a procrastinar cuando percibe una tarea como gigantesca, pero si la fragmentamos en partes más pequeñas, más manejables, todo se vuelve más accesible. No se trata de hacer todo al mismo tiempo, sino de hacerlo de forma organizada. Cada pequeño avance cuenta, y poco a poco, el todo se forma. Con un tono más firme, continuó, es importante también identificar las excusas. La procrastinación se alimenta de ellas. A menudo nos decimos, hoy no es el mejor día, no tengo la energía ahora mismo, o, mañana lo haré mejor. Pero, ¿qué pasa si mañana tampoco es el día adecuado? Estas excusas nos mantienen en un ciclo de inacción. Para romper ese ciclo, debemos reconocer esas excusas por lo que son, trampas mentales que nos mantienen alejados de nuestras metas. El anciano señaló hacia el sol que comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. El tiempo es limitado. No podemos controlar el pasado, y no podemos predecir el futuro, pero podemos tomar control de lo que hacemos hoy. Y cuando dejamos de procrastinar, comenzamos a ganar una nueva relación con el tiempo. Porque el tiempo, al final, es nuestro recurso más valioso. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si quisiera compartir una verdad aún más profunda. Y no se trata solo de hacer cosas por hacerlas. No estamos hablando de productividad vacía, de llenar nuestro día de tareas sin sentido. Se trata de actuar en las cosas que realmente importan, en aquello que nos acerca a nuestras metas, a nuestros sueños, a la vida que deseamos. No procrastinar no es simplemente una cuestión de eficiencia, es una cuestión de vivir con intención. Una de las mejores maneras de vencer la procrastinación, continuó, es enfocarse en el por qué detrás de cada acción. ¿Por qué es importante esta tarea? ¿Cómo me acercará a lo que quiero lograr? Cuando tenemos claro el propósito detrás de cada cosa que hacemos, es más difícil postergarlo. Porque entendemos el valor que tiene. El anciano dejó escapar un suspiro tranquilo. La clave está en la acción consciente. Actuar no por miedo, no por presión, sino porque hemos decidido que queremos avanzar. Y cuando actuamos desde ese lugar de claridad, la procrastinación pierde su poder. Hizo una pausa, dejando que la lección se asentara. Al final del día, lo que más lamentamos no es el esfuerzo que hicimos, sino el tiempo que dejamos pasar sin hacer nada. Cada día que procrastinamos es un día que no vuelve, un día que podría haber sido aprovechado para avanzar hacia nuestros sueños, para construir la vida que deseamos. Se levantó lentamente, observando cómo las sombras de la tarde se alargaban. La vida es demasiado corta para posponerla. No dejes para mañana lo que tu futuro agradecerá que hagas hoy. El anciano miró al cielo, donde las primeras estrellas empezaban a brillar. Al final de todo, comenzó en un tono sereno, lo más importante no es cuántas veces hemos procrastinado en el pasado, sino cuántas veces decidimos actuar a partir de hoy. Hizo una pausa, como si estuviera eligiendo cuidadosamente sus palabras. La procrastinación es una sombra que todos enfrentamos en algún momento, pero no tiene que definirnos. Cada día que amanece es una nueva oportunidad, un lienzo en blanco que podemos llenar con nuestras acciones. Y no importa cuántas veces hayamos caído en la tentación de dejar las cosas para después, siempre podemos elegir empezar de nuevo. El anciano sonrió suavemente. La vida no espera a que estemos listos, y tampoco deberíamos esperar a que todo sea perfecto para actuar. Es en la imperfección, en el proceso, donde realmente crecemos. Cada pequeño avance,
cada tarea completada, nos acerca a la vida que queremos vivir. Y cuando actuamos, cuando dejamos de procrastinar, no solo estamos avanzando en nuestras metas, también estamos liberándonos del peso de la inacción. Se inclinó ligeramente hacia adelante, como si compartiera un secreto personal. Cada vez que decidas dar el primer paso, recuerda, no estás solo en esta lucha. Todos enfrentamos las mismas dudas, los mismos miedos. Pero lo que nos diferencia es la capacidad de seguir adelante, de tomar la decisión de actuar a pesar de todo. Porque al final, lo que cuenta no es lo que postergamos, sino lo que logramos hacer. El anciano levantó la mirada una vez más. Y nunca es demasiado tarde para comenzar. Porque el tiempo que queda es lo único que realmente tenemos. No lo desperdicies esperando el momento perfecto. Haz que cada día cuente. Con un último gesto de despedida, el anciano se puso de pie y comenzó a caminar lentamente hacia el horizonte. Las sombras de la tarde se alargaban, pero en su paso había una calma que solo quienes han aprendido a vivir en el presente pueden mostrar. Mañana será demasiado tarde si hoy no empezamos a actuar.